Es un placer estar con ustedes de nuevo. ¿Cuál es la evaluación que merece el año lectivo 2023? Las escuelas están por cerrar las puertas. Es un buen momento para que en los medios de comunicación evaluemos, establezcamos algunas valoraciones sobre el proceso educativo, tema fundamental en Honduras, tema esencial para que este país pueda ver con esperanza el futuro. ¿Cuáles son las valoraciones del año escolar que está por concluir? Dos expertos nos acompañan hoy para un análisis profundo y sensato con el cual queremos contribuir con la sociedad hondureña desde la pantalla luminosa de TV Azteca Honduras. El doctor Mario Alas, del Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, y don Denis Cáceres, director de Educación de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Doctor Alas, es un gusto recibirle esta mañana. Muy buenos días, es un honor participar en su prestigioso programa y esperamos, en representación del Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, poder aportar alguna información que nos sirva para analizar cómo ha sido el año escolar 2023. Le agradezco mucho. Don Denis, es un placer recibirle de nuevo. Gracias a ustedes por el espacio, desde ASJ lo agradecemos y pues convencidos de que la educación es un vehículo donde un niño pobre y un niño rico se pueden encontrar en algún momento. De acuerdo. Sé que el sistema educativo en general y un periodo en particular se puede medir de muy distintas maneras y que hemos caído en el bache de medir cantidad y de desconocer calidad y otras cosas. Empiezo entonces, doctor Alas, mejor preguntándole, ¿cuáles son los grandes indicadores que hay que revisar para saber cómo está la calidad educativa? Bueno, internacionalmente se consideran, digamos, la dimensión eficacia como la más importante al evaluar la calidad de un sistema educativo. Y la eficacia tiene dos indicadores. Uno, la cobertura, que los menores de edad estén en el sistema educativo. Y dos, que estén aprendiendo, porque si no, los estamos entreteniendo. Claro. Entonces, básicamente es que los menores estén en el sistema educativo y dos, que aprendan lo que el currículo señala que debe aprender. Si evaluamos el año en general, 2023, en estos términos, podríamos decir, hay un logro importante. ¿En qué sentido? Bueno, se logró mantener la matrícula 2023 más o menos al nivel de inicio 2020, prepandemia. Es decir, la tendencia descendente que traíamos 2020, finales de 2020, 2021, 2022, por fin se rompió. Este año, la matrícula final indica 25,000 estudiantes más que los que terminaron el año pasado. En un contexto social, político, económico tan crítico como el actual, eso nos indica que realmente hay un logro importante. Ajá. Hay un logro importante ahí. Ahora, hay un gran reto. El segundo indicador es el de los aprendizajes. Hay un reto para el 2024 que sería, bueno, ya logramos estabilizar la matrícula, ahora tratemos de que estos muchachos aprendan más. Y ojo que eso ya es un problema más complejo, pero solo un pequeño agregado. Hay un avance en el 2023 para esto de los aprendizajes. Se hizo una evaluación nacional de los aprendizajes para los 3 ciclos de educación básica y se dispone de información para matemáticas y español, incluso por temas del currículum, para los 18 departamentos e incluso un informe municipal para cada uno de los 298 municipios. De manera que, digamos, ya hay un buen diagnóstico y el gran reto para el 2024 es, bueno, focalicemos el aprendizaje, porque al final ese es el propósito del sistema educativo. Ya vamos a entrar en la letra pequeña y revisar algunas gráficas y números concretos que nos van a respaldar lo que usted ha planteado, doctor Alas. Antes salgamos aquí de la situación de la formalidad y de la cantidad. Desde la oficina suya, don Denis, en Asociación para una Sociedad Más Justa, que observan el desarrollo del sistema, ¿qué valoración general hace usted sobre el año lectivo que concluye? Sí, Darío, yo creo que usted ha tenido una buena observación.
no es suficiente la cantidad. Por Pero supuesto. me gustaría hacer un par de relaciones. Mire, Sí. mire, es imposible, esto ya está probado con digamos, con la bibliografía más pesada de la OECD, que usted es imposible que aprenda matemática sin el tiempo de aprendizaje justo. ¿Esto qué quiere decir? Usted no puede ser un buen boxeador si nunca va a entrenar. Así de sencillo. Ujú. Entonces, el tiempo de clases tiene una vinculación directa con el aprendizaje de matemáticas. Esta es una investigación aquí a nivel nacional y a nivel internacional. Ahí sí la cantidad va íntimamente ligada con la calidad del aprendizaje. Totalmente, incluso está por tramos, incluso está por rangos. Si usted deja de enseñar matemática por 20 días consecutivos, se le va cayendo 5%. Entonces usted llega al final del año con 30% menos de matemática. Ujú. Pero esto no ocurre en español. Ujú. Entonces, cuando el sistema educativo se para, el aprendizaje que se cae directamente es matemática. Cuando el aula se abre, el aprendizaje que más se dispara es matemática. Entonces hay una vinculación directa ya con pruebas estadísticas a través de correlaciones y regresiones lineales, donde usted tiene que un rango de tiempo de matemática, de tiempo es vinculante al aprendizaje de matemática. Entonces esto lo pone en esta ecuación. En matemática primero es el tiempo de aprendizaje y después viene el aprendizaje. Pero en español usted incluso puede cerrar el año completo y pareciera que los jóvenes regresan con el mismo nivel en el área de lectura y la comprensión lectora. En días de clase, ¿cómo termina 2023? Entonces, este marcador de ASJ está establecido más o menos en 2.300 centros educativos, 230 municipios, se alimentó con más de 60.000 datos, unas 2.000 a 3.000 personas subiendo datos desde el mes de febrero hasta este momento. Calculamos un promedio semanal que a veces pega en 5, 4.5, a veces pega en 4, y eso al final termina con 152 días de clase en promedio de 186 que fueron medidos, porque ya esta semana se paró el marcador porque esta semana solo están los de recuperación. Entonces, ¿por qué nosotros medimos clase, Darío Vanegas? Por el tiempo de clases. Le voy a decir por qué. Además del aprendizaje de matemática, que es directo, entonces usted cuando abre la escuela, entonces hay un grupo de niños, que es el sector más pobre, que llega al centro educativo con la intención de alimentarse. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es aprender. Entonces, cuando usted abre el centro educativo, usted abre un comedor infantil para un grupo que primero está interesado en alimentarse y después aprender. Ujú. Entonces, hay otro grupo que se beneficia cuando se abre el centro educativo porque el abuso sexual y la violencia intrafamiliar disminuye cuando el centro educativo está abierto. Entonces, cuando él tiene el centro educativo abierto, es un lugar para comer, es un lugar de protección social. Y en el estudio de PISA de 2018 los estudiantes decían, si usted abre el centro educativo, aunque esté hecho pedazos, el 95% de los estudiantes dice que se sienten felices y seguros, aunque sea debajo de un árbol que representa su centro educativo. ¿Esto qué quiere decir? Eso es una fortaleza para los niños y los jóvenes hondureños. No pasa en los países asiáticos. El centro educativo, cuando usted lo abre, cuando lo mantiene abierto, además de aprender, es el mejor centro para proteger los niños y la juventud en este país. Entre centros educativos que hayan tenido más días de clase y menos, ¿cuál es el promedio en el 2023 de días de clase aprovechados correctamente? Mire, es muy buena pregunta la suya, Darío, porque hay centros educativos que pegan a 210 y 220 días de clase públicos, pero hay centros educativos que pegan a 130, 140 días. Pero como es un estudio muestral, entonces no publicamos quién está arriba y quién está abajo. Desde luego. Porque es un promedio. El promedio está pegando en 150, 152. Pero hay centros educativos que pasaron de 200 días de clase. Pero imagínese usted, Darío, que usted tiene un currículum nacional diseñado para 1000 horas de clase. 1000 horas de clase son 200 días de clase. O sea, el currículum está diseñado para ser impartido en 1000 horas de clase. Entonces, si usted imparte 152 días de clase, quiere decir que hay temas que no los dio. No le ajusta el tiempo.
más la efectividad del tiempo dentro de las 5 horas, que es de un 70%, abajo de un 70%, hay un 30% que se pierde incluso de las 5 horas. Ahora póngalo del otro lado. Centros educativos privados que llegan a 220, 230 días de clase por 8 horas de clase. Entonces, cuando esa diferencia ocurre y el joven del colegio público sale, imagínese este año, 150 días con alguien de 220 días por 8 horas. Entonces, al enfrentarse directamente a una prueba de alto impacto, donde se necesita 1.100 puntos, el de la escuela privada le lleva aproximadamente 200 puntos. Entonces, no es que el de la escuela pública es malo, sino que solo le faltaron 50 o 70 días de clase para alcanzar al de la escuela privada. Y 3 horas más diarias en promedio. Exactamente. Y eso lo ubica en una gran desventaja social, porque uno sí va a acceder a ser médico y a ser ingeniero, y el otro tiene que irse por las carreras de 800, 700 o 600 puntos. Y termina haciéndose diputado. Está muy buena esa comparación, pero también los diputados necesitan otro tipo de inteligencia. Desde luego. Claro, aunque sea inteligencia artificial, necesitan esos bárbaros. A ver, bueno. Doctor Alas, explíqueme por favor la gráfica de la matrícula anual y las relaciones que tienen entre los años 2014 y 2023, por favor. Bueno, para empezar hay que ser conscientes... Si quiere, colóquese de pie aquí como profesor en una pizarra y nosotros como alumnos concentrados le escuchamos. Así es. Bien, la matrícula en Honduras ya estaba disminuyendo antes de la pandemia. No es un problema post-pandemia. Podemos ver que del 2014 al año 2020, matrícula inicial, ya se habían perdido acá cerca de 150,000 estudiantes. O sea, hubo un bajón bastante marcado en los años 18, 19, 20. Sí. Luego, ya para matrícula final 2020, habíamos bajado a 1.8 millones. Es matrícula de prebásica, básica y media. En el 2020 hubo... Ya aquí habíamos perdido... 1.871.155. Sí. Y previo a la pandemia, 1.952. Este es el nivel básico, ¿verdad? Sí, básico, media y prebásico. Muy Todo bien. lo que no es universitario. Menos educación superior. Menos educación superior. Menos educación superior. Luego, ya en la pandemia, seguimos bajando. Para 2021, 2022, todavía seguimos bajando. Y digamos que un logro importante de 2023 es que se subió cerca de 25,000 estudiantes que terminan el año respecto al año anterior e incluso superior al 2021. ¿22 es el más bajo, profesor? 22, sí. Y subir 25,000 en el contexto que espero tengamos tiempo de describir, sí. Porque veamos, la UNESCO señaló en febrero de este año, un sistema educativo no puede esperar que sus estudiantes logren altos aprendizajes si la situación de seguridad, de alimentación no es favorable. Y tenemos datos que esperamos presentar de que realmente las condiciones de alimentación, las condiciones de acoso escolar son críticas. Eso me ha llamado la atención muy tremendamente, eso que ustedes dijeron, que vamos a la siguiente gráfica. Lo que usted dice que en el espacio escolar el niño está protegido de agresiones sexuales. Sí. Me está diciendo que en la casa está en peligro. Sí, así es. O sea, la mayor parte del abuso sexual infantil está en su propia casa y es un familiar. Eso lo dicen los estudios de ASJ. ¿De qué dimensiones ese es el problema estadísticamente hablando? Vamos a ver. En ASJ estamos publicando un informe, si podemos también invitar a alguien especial de ese tema. Nosotros tenemos, mire, no le quisiera dar un dato ahorita, pero sí nosotros trabajamos en conjunto con varias unidades y por eso es que peleamos por que los centros educativos están abiertos, porque trabajamos en conjunto y una de las situaciones es esa, de que la mayor parte de los casos investigados de ASJ le da atención a este tipo de niños. Y ocurren cuando los chicos están en su casa y no están en la escuela. Exacto, cuando están en su casa. Hay psicólogos para que atiendan. Es un servicio que da ASJ especialmente. Por eso más bien me gustaría que si hay un compañero que lo puede invitar usted de manera especial. Por supuesto que sí. La deserción anual. Explíqueme rapidito esa gráfica, rápidamente, 2023 ha sido un año de
logro importante en deserción. Y ojo que esto hay que se ha disminuido la deserción. La deserción escolar de matrícula inicial a matrícula final, hay una deserción que es menos de la mitad del año pasado. Vea que la deserción llegó a su punto máximo en el 2019. Más de 100.000 estudiantes se perdieron del sistema. De febrero a noviembre. Y ojo, 2023, ¿Y en el 2022, profesor, cuántos niños salieron del sistema? Cerca de 50.000. 50.000. Y ahora menos de 25.000. 23.865 sí, específicamente. Sí. Eso significa que se ha reducido a la mitad respecto al año pasado y la cuarta parte respecto a 2019. Vea que este es un logro importante tenerlos en la escuela, y esto tiene que ver con algo que el doctor Denis estaba señalando. También en los centros educativos hay situaciones de acoso que incluyen el acoso sexual también. Antes de irnos a la pausa, ¿en qué nivel de la educación es donde hay más deserción? Normalmente, en términos de porcentaje, los niños se van retirando en tercer ciclo. Vea, y lo vamos a ver en estadísticas de interés por emigrar. Ya en noveno grado, le adelanto, más de 4 de cada 10 estudiantes que están en noveno grado están pensando en emigrar. Muchachitos de 12 años más o menos. No, noveno grado anda por los 15. Pero 15, sí, 15, 14, 15. Pero ojo, sí, promedio nacional, 4 de cada 10 niños que están en noveno grado ya están pensando en irse del país. Ya lo veremos estadísticamente. Vamos a la primera pausa en nuestro conversatorio de esta mañana en TV Azteca Honduras, donde de verdad, y lo demostramos, nos interesa muchísimo la educación, porque estamos más cerca del corazón de Honduras. Una pausa muy breve. Hablo con dos expertos en educación, evaluando el año lectivo que concluye en el 2023 en Honduras. Es buen momento para agradecer a los que trabajan por la educación, por la jornada del 2023. A todos ellos, desde los funcionarios más altos del sistema educativo, el reconocimiento para los que hacen bien su labor, hasta los padres de familia, los auxiliares de las escuelas, el personal de servicio de las escuelas, los maestros como eje central, por supuesto, y los estudiantes. Para todos ellos, un aplauso desde aquí por la jornada del 2023, por los que lo han hecho bien. De ellos nos sentimos orgullosos, sobre todo de los que lo hacen silenciosamente. Hay maestros que tienen que irse caminando larguísimas distancias. Hay maestros que tienen que irse al lomo de una mula, larguísimas distancias. Hay maestros que deben irse en una motocicleta, larguísimas distancias. En el polvo, en el lodo, en los atolladeros, en los arrecifes, en los abismos, trasponiendo montañas, etcétera. Maestros que recorren larguísimas distancias por ir a su centro educativo todos los días. Para eso deben robarle horas a su descanso, madrugar, aman a los niños, aman la educación, aunque no sean bien compensados al fin de mes, pero tienen vocación. El que elige ser maestro es una persona que realmente tiene vocación. Por lo tanto, antes de seguir revisando estadísticas y números que nos reflejan una radiografía de cómo está el sistema, un reconocimiento para los que lo han hecho bien, a los que lo hacen en el silencio, sin esperar que les reconozcan o que les aplaude el alcalde del pueblo o el diputado del pueblo o los medios de comunicación, nada de eso. Los que lo hacen porque tienen vocación y compromiso. Para ellos, un reconocimiento emocionado y eterno. Por supuesto que sí. Profesor Alas, ¿qué nos dice esta gráfica que nos habla de los ambientes ásperos, por supuesto, en el sistema educativo? ¿Qué nos explica usted? Bueno, continuando con su idea de que realmente los docentes hondureños merecen ser felicitados, vea que hay un contexto de violencia que sabemos que existe en el gran sistema social, pero que se proyecta en el subsistema educativo. ¿Cómo? Datos de acoso escolar con menores que estaban cursando sexto y noveno grado en marzo 2023.
Vea. Esta es una proporción de estudiantes de quinto y octavo grado que padecieron una o más veces durante el año lectivo. Realmente estaban cursando quinto y octavo en el 2022, sexto y noveno en el 2023. Diferentes formas de acoso escolar. Sí. Son menores que manifiestan que han padecido ciertas formas de acoso escolar. Hay datos 2017, la barra amarilla, y datos 2023. En ambos nos dice, 1 de cada 3 estudiantes que cursaban sexto y noveno grado padecen una forma de acoso de que le rompen sus cosas, le dañan, se la roban. Y esto puede significar la merienda, sus útiles escolares, el dinerito que lleva para comprar, etc. La segunda, 1 de cada 9 estudiantes expresa que, ojo, me obligan a hacer cosas que no quiero. Y ese obligan a hacer cosas que no quiero incluye formas de extorsión. Hay, digamos, estudiantes que le dicen a uno más pequeño de un grado inferior, los lunes me tenés que traer 5 lempiras. Y eso ocurre. Y claro, uno puede pensar fuera del sistema, pero nosotros se lo preguntamos a los estudiantes, pero ¿por qué no lo dicen al director? No hay forma, el director también les tiene miedo. Es decir, hay grupos de pandilleros, grupos de acosadores dentro de los centros educativos que atemorizan incluso a los docentes. Y este es un llamado de atención porque la normativa vigente no protege a los docentes. Es decir, están extorsionando niños en las escuelas. Adentro de las escuelas. Adentro de las escuelas. Otros niños. Otros niños que son mayorcitos, son más grandes. Esto significa tu merienda, lo que te dio tu mamá. O dinero semanalmente. Dinero semanal, dame los cuadernos de apuntes. Hay diferentes formas de abuso, pero 1 de cada 9 niños de sexto y noveno grado expresa que está siendo abusado de esa manera. Escandaloso. ¿Y el último dato? El último es otro dato que nos llama la atención sobre, ojo, la normativa nacional no está sintonizada con lo que está ocurriendo a nivel social. La forma de acoso por las redes casi se duplicó de 2017 a 2023, de 7 a 13%. ¿Qué significa esto? Cada vez hay más acoso en las redes y no hay protección legal. 13% de los niños dicen que otros estudiantes se burlan de mí en las redes sociales. Sí, 1 de cada 8, de noveno grado, sexto grado. Y vea la dinámica, 7% en el 2017, 13% en el 2023. Esto está creciendo. Va a seguir aumentando. ¿Qué comentario le merece a usted? No, bueno, sabíamos de estos datos de cómo ocurre la violencia. Sin embargo, lo que yo podría destacar acá es que se reduce en una forma el tipo de violencia, pero aumenta el tipo de la violencia cibernética, el tema de las redes sociales. Pero esto pasó en todo el mundo una vez después de la pandemia, durante y después de la pandemia, porque los jóvenes pasan más tiempo con los aparatos. Y también algunas escuelas se quedaron clavadas en los aparatos electrónicos. Terminó la pandemia y ahora migraron su aprendizaje también en los sistemas tecnológicos, en las redes sociales. Entonces hay como una plataforma más amplia de que ya no es en el recreo, no es en el aula, sino que a través de un celular y a través de una computadora puedo hacerle daño a otra persona. Terrible. Y terrible que no se tenga control de eso, doctor Alas. Bueno, es que ni la normativa educativa, ni la normativa, digamos, para el resto de la comunidad social, protege a estos menores acosados, ni a los docentes. También, 11% de los centros educativos reportan que algún docente ha sufrido maltrato, acoso de padres de familia o estudiantes. El docente sigue siendo también parte del problema porque es víctima de acoso de padres de familia, de estudiantes, etcétera, etcétera. Tenemos otra imagen que nos ilustra otro aspecto. Esta imagen nos hablaba sobre la situación emocional de los estudiantes. 1 de cada 3 padeciendo acoso. Ahora, graves problemas de alimentación en los estudiantes. ¿Cómo podemos esperar que nuestros estudiantes tengan buen desempeño académico si la pobreza le lleva a situación de alimentación realmente crítica? Vean, ha dejado de comer para que otra persona lo haga en su casa. Casi 4 de cada 10 dicen sí, casi siempre. Pero centrémonos en la cuarta pregunta.
ha ido a la escuela sin comer por falta de comida en su casa. 15% de los niños han dicho que Casi sí. casi siempre 15%. 1 de cada 7 niños asiste al centro educativo sin haber comido nada Qué horrible. a nivel de país. Y hay departamentos y municipios donde llega al 25 y 30%. ¿Qué nos dice eso? El docente tiene que tratar de desarrollar su tarea con estudiantes que no han comido. Y además que sufren otras situaciones como el doctor Denis nos decía, violencia familiar, etcétera, etcétera. Claro. Pero que 1 de cada 7 niños en las aulas asista a la escuela sin haber comido, Ujú. significa que realmente no podemos exigirle a estudiantes y docentes alto desempeño. Déjeme apuntar algo aquí, en esta segundo acápite. Alguien, papá, mamá o abuelitos, comen menos para que usted pueda comer. 33% de los niños dicen casi siempre. Y 15% dicen algunas veces. Papá, mamá y abuelitos han dejado de comer para que come el La niño. mitad de los niños, Casi siempre o algunas veces. 33%. Y si le suma el 15 de algunas veces, suman 48. ¿Ha ido a la escuela? ¿Se ha saltado algún tiempo de comida por falta de comida en la casa? 1 de cada 5 niños. 1 de cada 5 se ha saltado tiempos de comida, casi siempre le digo. 20%. ¿Ha pasado algún día sin comer por falta de comida en su casa? 1 de cada 9, 11%. 11%, casi siempre. ¿La merienda escolar compensa estas cosas? Bueno, es una excelente pregunta. Por eso estamos midiendo días clases y estamos midiendo cuántos días comen los estudiantes en la escuela. O ¿Qué sea, relación hay? el marcador de días clase también se alimenta a través de la plataforma de cuántos días comen los estudiantes. Año 2023, 120 días de clase se dio merienda escolar. O sea, se dan 152 días de clase y en 120 días hubo merienda escolar en promedio. ¿Esto qué quiere decir? Que la política educativa de merienda escolar sigue siendo la más efectiva para que los estudiantes lleguen al centro educativo. Y sigue siendo la política educativa más humana que tiene este gobierno para poder atacar este problema del hambre de los niños más pobres. La política alimentaria llamada merienda escolar o alimentación escolar en este país sigue siendo el mejor anzuelo para que los estudiantes más pobres lleguen y permanezcan y coman en el centro educativo. ¿Y ha alcanzado la cobertura ideal? En estos momentos podríamos decir que la cobertura está, no podríamos decir, sino que vamos a decir, está entre educación básica. Prebásica, educación básica, no llega a educación media, ¿ok? Pero está pegando a 1.3 millones de estudiantes. O sea, tiene una cobertura universal hasta educación básica, pero a educación media no llega. Sin embargo, los más pequeños son los que necesitan más por el tema de la nutrición. A veces de 15, 16, 17 años puede haber otras formas de conseguir alimento, pero para los más pequeños y los más pobres, la alimentación escolar es la política educativa más atractiva para que lleguen a recibir clases y para que lleguen a alimentarse. Y por estos datos que tiene Mario, que lo explica de una manera sencilla, hay que felicitar a Mario por hacer eso, de explicarlo de manera tan sencilla. En realidad, esta es una tragedia. Este es un gran problema aquí en este país. Claro. Porque no es posible que los niños estén llegando a la escuela sin comer. Y en este caso, que no tengamos la comida todos los días. Sin embargo, que no tengamos la alimentación escolar todos los días en los centros educativos. Sin embargo, Vanegas, hay que aclarar algo. El año pasado no se llegó a 100 días de clase, estamos llegando a 152 días de clase. El año pasado no se contabilizó cuánto tiempo se dio la merienda escolar. En este año, con mucha propiedad, SJ tiene su marcador y se dieron 120 días de clase en promedio de merienda escolar. ¿Qué quiere decir? Que sí hubo un avance en la Secretaría de Educación, son datos importantes, están mejorando y desde aquí, Vanegas, deberíamos también incentivar a las autoridades que en el año 2024 lo hagan mejor. Por supuesto, vamos a seguir aprendiendo con estos dos maestros que nos están ayudando a evaluar el año educativo, el año lectivo 2023. Por lo pronto, es la hora de un recreo de 3 minutos.
Gracias por continuar con nosotros. De lunes a viernes a las 7 de la mañana está usted invitado para una cita con periodismo sensato, de investigación, de análisis. En TV Azteca Honduras, hablemos con hechos. Repetimos nuestro foro a las 10 de la noche después de los deportes y también podemos ser alcanzados en todas las plataformas de las redes sociales. Busque ahí TV Azteca Honduras y acompáñenos. Para nosotros, por supuesto que es un honor y una altísima exigencia estar siempre a la medida de sus expectativas. Muchísimas gracias por acompañar este foro donde la palabra la tienen los invitados. Ellos son los que hablan. Doctor Alas, el sistema ha ido perdiendo credibilidad, como que entre los muchachos ya casi no es tan popular, tan emocionante, tan atractivo el sistema. Bueno, es que al final, como hablamos de la violencia social que impregna el sistema educativo, la pobreza que impregna también el sistema educativo con 1 de cada 7 niños que asiste sin haber ingerido alimentos, vemos entonces que los datos que nos presenta el doctor Denis sobre merienda probablemente es uno de los factores explicativos del éxito del presente año en lograr mejorar la matrícula respecto al año pasado y disminuir a la mitad la deserción. La merienda tiene un impacto muy fuerte en eso. Pero todo este contexto de pobreza, de violencia y también la falta de empleo. Vean que los padres de familia y los menores ya a los 15 años ya tienen cierta claridad sobre mi hermano estudió y nunca encontró trabajo, mi prima, el vecino. Entonces, esa falta de posibilidades de emplearse o de ser emprendedores hace que la educación se vaya desvalorizando. Tenemos datos de encuestas con padres de familia en el que ya cerca de 4 de cada 10 padres dudan que la educación sea el mejor medio para movilidad social ascendente. ¿Cómo se manifiesta eso en números? En que los menores ya a los 15 años tienen la idea de emigrar. Y esto implica que están en el centro educativo mientras se hacen los trámites, se consigue el dinero para emigrar del país. Vea que en el 2017 se hicieron las mismas preguntas, igual a una muestra nacional de los 298 municipios del país. La barra amarilla es el dato de 2017 y la barra vacía es la del 2022. 2023 realmente 2023. Se pasó la encuesta. Muy bien. Y vean, 24% de los niños de 15 años decían, hablo sobre emigrar, pienso sobre emigrar, hablo sobre emigrar. Había 24 y 29% de los menores 2017. Que pensaban y hablaban sobre la posibilidad de emigrar. Para 2023, 44%. Se dispara completamente la estadística. Y esto es un indicador, digamos, macrosocial, realmente de crisis. Es una forma de ver cómo los niños no miran futuro en el país. La mitad de los muchachos que están en esa edad, en el sistema educativo, están pensando o han hablado de la posibilidad de irse. De irse. Y ojo que Olancho y otros departamentos, la mitad de los niños, y hay municipios que tienen 70% de menores que piensan y hablan sobre emigrar. ¿70%? 7 de cada 10 niños en algunos municipios de Olancho, también de Comayagua. ¿Cómo se marca la diferencia entre lo rural y lo urbano? Hay fuerte diferencia en las áreas rurales. En las áreas rurales, la cantidad de estudiantes que están pensando en emigrar es superior, es mayor. Claro, tiene que ver con que no miran futuro. ¿Y los que hacen planes concretamente? Concretos, vea cómo pasó del 19 al 34, casi se duplicó. 34 de cada 100. De cada 100. Muchachitos. 1 de cada 3. 1 de cada 3. Ya está haciendo planes, ya está esperando que la familia consiga el dinero para pagar. De irse, ya tienen el contacto de la persona, ya tiene el boleto para irse, en otras palabras. Lo está esperando prácticamente. Pero ¿qué significa todo esto? Estos menores no están pensando en aprender, estos menores no están pensando en estudiar, estos menores no están pensando en voy a hacer mi educación media, voy a estudiar para sí, no tiene planes a largo plazo. No se imagina abogado, ingeniero aquí. No tienen planes a largo plazo. Termino de aprender a leer, escribir un par de ecuaciones, un par de polinomios y nos vamos. Ya, me voy del país. Entonces, ojo, esto desvaloriza la educación, desvaloriza el trabajo docente. Por supuesto. Y además constituye una fuga de recursos humanos del país fuerte. Alarmante. Muy fuerte, que en el mediano y largo plazo
va a ser crítico. Alarmante. ¿Quiere dejarme una reflexión, doctor Cáceres, sobre esta visión? O sea, los datos de Mario los está presentando hoy, ¿verdad? Hoy, Mario. Pero en realidad hay un grupo de jóvenes, por lo menos unos 150,000 jóvenes que se fueron. O sea, no estamos hablando que se van, no, es que ya se fueron, ¿sí? Y esos que ya se fueron son los que le faltan a las universidades. Por eso hay más o menos un 30% Póngase de pie, con confianza. Estamos en un aula de clase donde ustedes son los profesores. Sí, hay más o menos una pérdida de 30% en la matrícula de educación superior antes de pasar a esto. Entonces, estas gráficas de Mario, pues están declaradas que se piensan ir. No, ya se fueron. Un grupo de jóvenes ya se fue. Y esos jóvenes son los que le están faltando a las universidades. Y vamos a tener un problema en 4 o 5 años porque estos jóvenes que no entraron, pues tampoco están el otro año ni el siguiente. Van creciendo los porcentajes de los muchachos que salen del bachillerato y en lugar de irse para la universidad se van para México y para Estados Unidos. Exactamente. Por eso no están llegando a las universidades todos los estudiantes que ¿Y está creciendo antes. ese porcentaje anualmente? Exactamente. Sí. Por eso las universidades están viendo que su matrícula va para abajo y no incrementa. Porque después de la pandemia hay un fenómeno. Hay jóvenes, no es que están pensando, no es que se fueron. Ya se fueron y ya los perdimos para siempre. ¿Se redujo la matrícula en la Universidad Pedagógica Nacional en el 2023 en relación con 2022? Todas las universidades públicas. Sí, pero hábleme de la suya, de la pedagógica. Ha perdido considerablemente. ¿Qué porcentaje? ¿Entre 2022 a 2023? Ha perdido un par de miles de estudiantes, sí. ¿Y la Universidad Nacional Autónoma? También ha bajado, cerca del 30% según tengo datos. ¿Y así ocurre en todas las universidades de Honduras? Todas las públicas. Ojo que las privadas han subido ligeramente. Las privadas han subido ligeramente. Sí, pero eso tienen una lectura aparte, pero hay otro tipo de fenómeno ahí. ¿Qué nos explica esta gráfica? Sí, mire, esta gráfica lo que nos está diciendo acá es cuántos días de comida se dieron en los centros educativos. Sí. 120 de 181 que se pudieron dar. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo acá? Bueno, cuando hay merienda, el promedio de días clase a la semana sube. Entonces, cuando no teníamos merienda, que son estas que están acá, el promedio baja. Sin embargo, no es un estudio explicativo, solo es una correlación de dos variables. Cuando hay merienda, el promedio de días clase a la semana sube. Cuando no hay alimentación, el promedio baja. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay comida, los niños llegan y cuando no hay comida, llegan menos. ¿Sí? Entonces, acá lo que estamos viendo es que esta política educativa de merienda escolar en los centros educativos tiene un gran impacto en la asistencia. Entonces, si la merienda provoca que los estudiantes lleguen en más días de clase a la semana, ¿por qué no hacer un esfuerzo de tener esta merienda escolar, de mejorarla cualitativamente, o sea, de pasar de arroz y frijoles a algo más? Sabemos que el arroz y los frijoles son básicos y nos parece perfecto que el Estado lo esté haciendo, pero si pueden variar un poco o algunos trueques lo pueden hacer y los estudiantes con más satisfacción van a llegar a los centros educativos. Yo podría decir, sin temor alguno, que la política educativa de mayor impacto en este momento es la merienda escolar en las escuelas. ¿Sí? Por lo tanto, si la merienda escolar está disponible en el año 2024, en la primera semana de febrero, porque esta comida llega en marzo, a veces llega en abril, si la tuviéramos en la primera semana de febrero, entonces el promedio de días clases seguro, sin una interrupción, va a pegar a 180, 190 días. ¿Por qué es tan magnífico el experimento de la merienda escolar en Intibucá? Bueno, ahí participa USDA, digamos, la Secretaría de Alimentación de los Estados Unidos tiene acuerdos con ciertos proyectos de USAID y la merienda adquiere otras características. Hay unos experimentos de huertos escolares en Intibucá formidables. Sí. Es que ahí hay un apoyo, digamos, especial de la cooperación internacional y la merienda entonces tiene otras características. Claro, son los contribuyentes de Estados Unidos, los políticos de Estados Unidos y no los diputaditos de aquí, los que trabajan en eso. Ya me parecía demasiado redondo para hacer huevo. Déjenme hacer una pausa y retomaremos las conclusiones de nuestro foro. Hoy que dos especialistas califican el año lectivo 2023. Una pausa, la última de nuestro conversatorio.
Director de Educación de ASJ, ¿ustedes tienen sobre el sistema educativo como un tomador de presión permanentemente y en tiempo real puede ser visto por los ciudadanos para ir midiendo qué? Perfectamente, ahí lo vamos a ir viendo en pantalla. Este marcador de días clases lo que mide es cuántos días de clases se dieron en el año 2023. Lo va a manejar ASJ para el año 2024. Es un marcador que ahí ustedes lo están viendo. Está alimentado en aproximadamente con unos 230 municipios. ¿Sí? Eso tiene más de 60,000 datos integrados, más de 2.300 centros educativos, 230 municipios es más o menos lo que se reporta a nivel semanal. Es un promedio que está pegado a 5, a veces a 4 y a veces a 3. Aquí lo que nos muestra este marcador es se perdieron 34 días de clase en promedio y se dieron 152 días. Nosotros pudimos contabilizar 186 días. No podemos contabilizar los 200 días porque el año ya cerró. Los niños no están en clase. Y si seguimos, digamos, marcando, entonces el promedio va a correr hacia atrás. Por lo tanto, responsablemente teníamos que parar en 152 días para que la movilidad de la muestra ya no afecte el promedio. Entonces, el año cierra con 152 días. No está tan malo, Darío, porque el año pasado no se llegó a 100 días de clase. Venimos de una pandemia y esperamos que en el año 2024 la Secretaría de Educación pueda llegar a más de 200 días de clase. Sin embargo, reconocemos desde ASJ que aunque este es un buen resultado, es un buen avance, no es suficiente porque para lograr el currículum nacional, pues por lo menos deberíamos estar en 185, 190 días de clase. Eso se considera un buen termómetro. Y estos 34 días de clase se pudieran recuperar también con algún aprendizaje autónomo, algún aprendizaje guiado, o sea, que sí se puede hacer algo. Reconocemos en ASJ con este marcador que se ha avanzado, pero falta muchísimo para 2024. Contésteme con un telegrama. ¿Qué estoy diciéndole yo telegrama a usted que es tan joven? Con un tweet. Yo creo que usted ni idea tiene que es un telégrafo, hombre. Usted está demasiado joven. Duyure Choluteca funcionábamos con telegrama. Sus abuelos, tal vez. Usted está demasiado joven. ¿En qué mejoró la educación en el 2023? Bueno, concretamente. 3 indicadores. Mejoró en matrícula, en días clases, en merienda y un cuarto. También mejoró en ejecución presupuestaria. ¿Usted está de acuerdo, doctor Alas? Sí, completamente, completamente. Yo diría que un gran logro es haber mejorado poco, pero se mejoró la matrícula final del año 2023 y se disminuyó a la mitad de la deserción escolar. Retener los chicos en el aula. Sí, y eso está asociado a la merienda, por supuesto. Desde luego que sí. Un buen logro. ¿Cuántas escuelas nuevas se abrieron en Honduras en este año? No. Tenemos escuelas reparadas. Nosotros podemos... ¿Escuelas nuevas? ¿No hay ni una sola? No podemos decir cuántas. No es que no hay, es que no podemos decir cuántas. ¿Cuántos jóvenes se graduaron? Todavía está en proceso, pero ojo, la graduación de media viene en tendencia descendente que está asociada a lo que el doctor Denis señalaba. La matrícula de las universidades va disminuyendo y si sigue esta tendencia en unos años vamos a tener ahí por la mitad de estudiantes universitarios de lo que tenemos actualmente. Todavía me espeluzna el dato que usted nos dio de los niños que tan jovencitos quieren irse o que ya se plantearon la idea de emigrar. Tan incómodos están, tantos alfileres tiene la cama donde descansan. ¿Hay municipios donde hayan cifras que nos muestren todavía más gravedad en este drama, doctor Alas? Sí, hay 2 departamentos en particular que ofrecen datos críticos. Dígame algunos. Olancho, por ejemplo, Comayagua, Choluteca, pero vamos a ver, en Olancho tenemos municipios y en Choluteca que pasan del 80%. Dígamelo concretamente, ¿cuáles? Apacilagua. Apacilagua, Choluteca. ¿Qué pasa ahí? 86% de los niños de 9º grado expresaron que hablan y piensan en emigrar. Dios mío. El 90% de los quinceañeros de ese municipio no tienen a Honduras en sus planes. Exacto. Quieren irse. Y ocurre algo similar en Minas de Oro, Comayagua, 79%, o sea, 8 de cada 10 están pensando y hablando sobre emigrar. Minas de Oro, Comayagua. Ajá.
y los diputados de Choluteca y los diputados de Comayagua. No hable de educación, Vanegas, porque la gente se aburre. Háblele de boberías, disfrácese, haga una payasada en el escenario para que la gente le aplauda. La educación aburre en los discursos políticos. Por eso nuestros diputados, nuestros alcaldes, nuestros funcionarios no se concentran en esas cosas. Por eso, padre de familia y ciudadano de este país, sospeche de quien no hable de educación. Sospeche de quien no hable de educación y hágase el favor de no votar por él. Por nada del mundo. Por nada del mundo. Unas últimas preguntas. ¿Mejoraron en este año las condiciones de los maestros? Hubo un aumento salarial inicial y en esa parte podemos decir que sí. Pero ojo, condiciones de trabajo, darles libros de texto para los niños, cuadernos de trabajo para los niños, logística, no, eso todavía estamos esperando. Igual que estamos esperando la reforma curricular, ojalá que ya en el 2024 se plantee, porque se necesita reformar el currículo. ¿Hay escuelas que fueron dotadas de tecnología, computadoras, tipo de recursos? Según los anuncios de la Secretaría, sí, pero las cantidades no son significativas. Evaluación de los contenidos y aprendizajes. ¿Está mejorando el aprendizaje? ¿Está mejorando el aprovechamiento de esos días, aunque no sean los suficientes? Sí. Primero, de que sí hubo una evaluación, este año una evaluación estandarizada, y que arrojó datos donde lectura se mantiene, matemática, el promedio está bajando, le vamos a llamar así, porque en la pandemia, es lógico, sin días de clase, el aprendizaje que más, digamos, que más sufrió la pérdida fue el de matemática, y eso es normal. Usted deja de estudiar matemática y se le olvida. Pero usted deja de estudiar español y no se le olvida la lectura y comprende texto. Claro, entonces, que tiene otras condiciones. Exacto. El español es de uso diario, sí. La familia es el idioma materno. Exactamente. Se escribe, los amigos, aunque sea boberías, le están mandando a través del WhatsApp. Exacto. Buena observación. Por supuesto, pero operaciones matemáticas nadie le manda por WhatsApp a uno. Podemos resumir esto. La matemática se aprende solo en el aula, claro, con el profesor y el texto. Y en la práctica. Y en la práctica. Pero el lenguaje aprendemos en cualquier lado. Por lo tanto, si el aula está cerrada, el aprendizaje de matemática se va al piso. Por supuesto. Pero el de lectura sigue su camino. Y eso se nota. Y eso se nota. Si alguien no recibió suficientes días de clases, cuando sea grande va a considerar que 8 por 5 es 35. ¿O no? Sí, y bueno, podemos decir que hay un retroceso importante en el aprendizaje de matemáticas, bien lo decía el doctor Denis. Hemos retrocedido cerca de 10 años en los niveles de aprendizaje en matemáticas. En cambio, en español se bajó, pero no fue tan importante. Estoy hablando de lo que se dejó de aprender durante la pandemia. Sí, es claro. decir, si comparamos los resultados post-pandemia con los anteriores a la pandemia, en matemáticas hubo un retroceso de alrededor de una década. ¿Con cuánto califican ustedes de 1 a 10 la gestión del gobierno en los últimos 2 años en materia educativa? De 1 a 10. Yo le voy a dar un 7. ¿Y usted? Porque están mejorando. Yo diría que el primer año ahí por 6, por un concurso muy problemático, pero en el actual yo diría ahí por un 8, porque es un logro importante haber logrado retener a los estudiantes. Para ese 2 y para ese 3 que les faltarían para lograr niveles de excelencia, ¿qué le recomendaría usted a los encargados de dirigir las políticas educativas que hagan cuanto antes? Bueno, uno es mejorar la merienda, es decir, la merienda tiene un impacto importante. Que la hayan distribuido este año 120 días es un logro, pero, como dice Denis, si logramos que llegue a 180 y la enriquecemos, si hacemos una política como la de Lula, el vaso de leche al entrar a la escuela, algo así que impacte, ahí podríamos llegar a la excelencia en ese ámbito. Luego hay que fortalecer. El reto para 2024 son los aprendizajes. Y para ello, libros de texto, cuadernos de trabajo son importantísimos. ¿Usted qué me dice, doctor Cáceres? Tienen que pegar a los 2 millones de estudiantes en el año 2024. Tienen que llegar a los 200 días de clase. Se tiene que fortalecer la merienda escolar. Pero un punto muy importante que no lo hemos mencionado, Vanegas, es que el fracaso escolar del año 2023
no puede ser trasladado a las primeras semanas de febrero del 2024. Esto lo tiene que corregir el profesor Esponda con su equipo de trabajo. O sea que los que reprobaron el año 2023 no tienen por qué ir a recuperación en la primera semana del 2024. Hay que resolverlo antes para que no les quite tiempo al otro 1.900.000 estudiantes que van a estar esperando por 50.000 que están en recuperación. Es un punto importante. El fracaso escolar de 2023 debe resolverse antes del mes de febrero. Ahora califique a los maestros. ¿Cuánto les da? Yo a los profesores les voy a dar un 9. ¿Y usted? A la mayoría por ahí. Muchos docentes hacen esfuerzos prácticamente sin herramientas. ¿Y a los estudiantes, al típico estudiante, al promedio del estudiante, cuánto le da de 1 a 10? Entre 6 y 7, porque creo que... Qué generoso es usted. ¿Y usted? No, yo les voy a dar 7 a los estudiantes. O sea, yo le doy 100% a ustedes por la clase que nos han dado esta mañana. Estoy profundamente agradecido por su gentileza. Muchísimas gracias. El doctor Denis Cáceres, director de Educación de la Asociación para una Sociedad Más Justa, una de las más reputadas organizaciones no gubernamentales de nuestro país, y don Mario Alas, el doctor Mario Alas, del Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Esta es nuestra contribución con Honduras, porque la amamos más que nadie. A todos, gracias. Adiós.